Verán, llegando a esta hora, la radio es más que palabras y sonido. Es emoción, es conexión, es magia desde tiempos inmemoriales. La voz ha sido el puente entre el ser humano y la historia, entre el conocimiento y la imaginación, entre la realidad y el sueño. Hoy en Ahora Marbella Radio celebramos el futuro de la comunicación con aquellos que han decidido dar vida a sus palabras, con los jóvenes talentos del taller de radio del CEIP de San Pedro Alcántara. Ellos representan la frescura de una nueva generación de comunicadores, el entusiasmo de quienes descubren que una idea puede cambiar el mundo cuando se expresa con fuerza y pasión. En cada micrófono encendido, en cada emisión, en cada historia contada, vemos reflejada la esencia de la radio. Un espacio donde la voz tiene poder, donde la creatividad encuentra su lugar y donde la verdad y la emoción caminan juntas. Vamos a la magia de la radio con la nueva generación de comunicadores del CEIP San Pedro y el taller de radio. Daniela, Lola, Ana, Alicia, buenos días. Buenos días. Hoy, como siempre os digo, cada vez que llegamos a este punto, ¿habéis estudiado? Sí. Vale, pues entonces sí vais a hacer radio. Siempre que hay que estudiar, hacemos radio. Oye, de verdad, desde aquí, antes de nada, y darle el paso a un gran amigo que tenéis ahí, y además os digo una cosa, gran madridista como yo, Javier, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy madridista, ya lo sabes. Yo ya te digo, el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, que hoy tenemos como invitado en el taller de radio, quiero daros la enhorabuena, el gran abrazo radiofónico, porque durante estos 10 meses que ha durado este espacio y que ahora vamos a colgar el cartel de cerrado por vacaciones, porque vamos a hacer otras nuevas aventuras televisivas para la programación de verano, quiero daros las gracias, porque habéis hecho un trabajo envidiable, encomiable, chicos, así que por favor transmitirle a todos vuestros compañeros del taller de radio y sobre todo al señor que está detrás, que no se ve, pero que tuvimos la oportunidad de verle la semana pasada, a Joaquín Sanz desde aquí, enhorabuena. Muchas felicidades y vamos para la próxima temporada, volvemos a contar con vosotros. Ahora sí, le pasamos ya el micrófono a don Javier. Javier, ¿estás dispuesto a la batería de preguntas de las chicas? No solo estoy dispuesto, sino que estoy encantado. Como docente y profesor que soy, estar con ellas es una maravilla. ¿Te has fijado la maravilla que tienen de taller de radio y cómo son el futuro de los comunicadores que tenemos aquí en San Pedro? Es un lujo ver este estudio y ver en canto a la importancia de la radio. Se vio recientemente con el gran apagón, sí, señor, como el gran protagonista fue el transistor a pilas y como la radio fue el principal servicio público. Y yo creo que la radio, los que estamos enamorados de ella y que nos despertamos a las 6 de la mañana y lo primero que hacemos es poner la radio, pues, y nos acostamos con la radio, yo creo que es un canto a la comunicación y un canto al conocimiento, y sobre todo cuando lo ves con personas, con gente tan joven como estas alumnas, que realmente creo que la radio tiene muchísimo futuro en nuestro país y en el mundo. Sin duda alguna. Javier, pues te dejo con las comunicadoras del CEIP San Pedro. Chicas, cuando queráis. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición de Radio CEIP San Pedro, el programa en el que los alumnos y alumnas de nuestro colegio entrevistamos a personas importantes de nuestra localidad para aprender de su experiencia. Hoy tenemos el honor de recibir a alguien muy especial para nosotros. Nos acompañó desde los comienzos de este proyecto de radio escolar, incluso cuando solo teníamos un ordenador y muchas ganas. Nos atendió durante la pandemia y también nos recibió en la tenencia de alcaldía con mucho cariño. Nos hace muchísima ilusión volver a contar con él. Es una persona cercana, comprometida con San Pedro de Alcántara, y además de su labor política, también es profesor de Historia y de Educación Física. Hoy está con nosotros el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, don Javier García, a quien le agradecemos de corazón que nos acompañe para hablar de un proyecto que nos interesa mucho, la construcción de una nueva biblioteca municipal. También queremos aprovechar para compartir con usted algunas propuestas que podrían fomentar la lectura en la localidad, en un momento en el que muchas personas están más pendientes de la pantalla que de los libros. Así que bienvenido, don Javier, y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Radio CEIP San Pedro. Bueno, hola a todas. Deciros que yo estoy encantado de estar aquí con vosotras, con la radio de CEIP San Pedro Alcántara, que hay que decir que celebráis, creo que estáis de cumpleaños, porque celebráis 100 programas
y yo de aquí quiero dar las gracias y sobre todo valorar el trabajo que hacéis aquí en el CEI San Pedro de Alcántara y a vuestro profesor, ¿no? Al impulsor de este proyecto durante tanto tiempo, que es Joaquín Sanz, porque realmente es un trabajo magnífico este estudio, vosotras, el hecho de el apoyar de forma incondicionalmente el fomento de la radio. Yo encantado, y aparte que soy profesor, como profesor de Historia y Educación Física, estoy como pez en el agua. Así que aquí dispuesto a que me hagáis todas las preguntas que consideréis oportunas. Bueno, ¿podría contarnos cómo sugirió la idea de construir una nueva biblioteca municipal en San Pedro de Alcántara? Bueno, pues surge como consecuencia de una necesidad. Hay que decir que San Pedro de Alcántara no deja de crecer. Ahora mismo estamos por encima de los 43.000 habitantes empadronados y eso significa que las necesidades de equipamientos públicos son muy importantes, ¿no? Recientemente hemos inaugurado un nuevo pabellón polideportivo, el pabellón cubierto Sergio Scariolo. Vamos a empezar pronto también un nuevo equipamiento que es una escuela de música y danza para los alumnos del conservatorio y hacía falta una biblioteca, porque la que tenemos, que ha hecho durante muchos años su función, ha cumplido su función y sigue cumpliendo, que se encuentra justo detrás de la Tenencia Alcalde de San Pedro, en el conjunto San Luis, pues se ha quedado pequeña. Se ha quedado pequeña para los alumnos que estudian, para los adultos que van a los intercambios de libros o que leen prensa o revistas y para los que realizan lo que sería el préstamo de libros. Y por tanto, teníamos que apostar por un nuevo proyecto. Encargamos hace 2 años un proyecto a un arquitecto de San Pedro Alcántara que se llama Andrés Mateo y tenía por delante un reto porque planteamos hacerlo en un parque donde había un anfiteatro que no se utilizaba, que como tú decías, de forma redonda, de forma circular, y lo que ha hecho el proyectista, el arquitecto, es encajar el proyecto en medio del anfiteatro sin perder todos los árboles y todo lo que tiene el parque. Me preguntaréis, ¿dónde está ubicado? Y ubicado está, en este caso, junto al Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, en este caso, entre las calles Cocle, Archidona y San Javier, y en una zona que tienen cerca muchos centros educativos. Está el Colegio Al-Ándalus, está el Colegio Miguel Hernández, el Instituto Saldúa, y muy cerca de vuestro colegio, y muy cerca de una zona muy poblada. Por tanto, era una necesidad y no nos ponemos a trabajar, que además tengo que decir que la obra empieza ya, en este mes de junio, empieza la obra y estamos deseando poder contar con no una nueva biblioteca, sino con una gran biblioteca para San Pedro de Alcántara. ¿Qué servicios ofrecerá? ¿Está previsto que haya zonas pensadas especialmente para niños y jóvenes? Sí, pues mira, os tengo que decir que la gran biblioteca va a tener más de 1.300 metros cuadrados construidos, que como decíamos anteriormente va a tener una forma circular, va a tener 2 plantas a distinta altura y arriba incluso va a tener una terraza transitable donde se van a poder realizar pues, presentaciones, exposiciones y un lugar de encuentro. Os tengo que decir que los principales servicios, habrá una biblioteca infantil, en el colegio, como puede ser de otra manera. Tenemos que fomentar la lectura entre nuestros jóvenes, entre nuestros niños y nuestros jóvenes. Tendrá también una sala de adultos, fundamentalmente para lectura de periódicos, revistas, libros, donde se realizará el servicio de préstamos. Tendrá también una sala de estudios que es muy importante para que los estudiantes, y espero que la utilicéis mucho, puedan estudiar en tranquilidad y un ambiente de estudio, como ahora mismo tenemos también en la actual biblioteca, donde se abren los fines de semana. Y desde aquí un mensaje de ánimo y de apoyo a todos los estudiantes de bachillerato que están realizando sus pruebas de acceso a la universidad, a estos estudiantes de Marbella y San Pedro de Alcántara y a sus familias, que muchas veces están más preocupados y más nerviosos las familias que ellos mismos. Y deciros que después tendremos un espacio también para realizar exposiciones, presentaciones, salas de reuniones, archivos, en definitiva, un espacio, fijaros, 1.300 metros cuadrados. Y la verdad que estamos muy contentos porque esta biblioteca será una realidad a final del año 2026 y quedará para siempre. Es decir, nosotros pasaremos, los políticos que estamos ahora, pero quedaréis vosotros que sois ahora niños, posteriormente seréis jóvenes, pero después me gustaría que siguieseis visitando la biblioteca cuando fueseis adultos, pues para disfrutar de algo tan maravilloso como la lectura. ¿Por qué considera usted tan importante apostar por la cultura y fomentar la lectura en nuestra localidad? Mirar, yo creo que hay que fomentar la lectura y la cultura no solo en nuestra localidad, no solo en San Pedro, en Marbella,
sino hay que hacerlo a todos los niveles. Hay que hacerlo en Málaga, en Andalucía, en España, en Europa, en el mundo. Porque ¿sabéis cuál es el problema? Que tenemos una parte importante de la población pues que no lee. Es una tragedia que no lee. Que no leen ni mucho ni poco, no leen. Y eso significa que el no leer significa tener menos acceso al conocimiento, tener menos acceso a la cultura, al saber, al espíritu crítico, al trabajar la memoria, al trabajar la mente, igual que hacéis educación física, que sí, pues la mente también hay que trabajarla. Y las personas, sobre todo los jóvenes y los niños, se tienen que formar a través de la lectura. Y sobre todo porque hay algo muy importante, la creatividad, la imaginación. Y algo que yo os digo que yo soy un apasionado de la lectura. Es más, mi mujer incluso dice, no compres más libros que ya no cabemos en la casa. Y yo tengo que decir que es fundamental la lectura porque se convierte en un placer. Cuando lo conviertes en un hábito, el hecho de poder leer un poquito antes de dormir, el tener una hora en que te dedicas a la lectura, eso es un placer. Es un placer muy importante. Cualquier tipo de lectura. Puedes hablar de cómics, puedes hablar de, ahora que está de moda, el manga, puedes hablar de periódicos, revistas, libros, novelas, historia, ciencia ficción, novelas que llaman rosa pero son de romance, libros juveniles, libros de aventuras, libros de cocina, de autoayuda. Hay cientos de miles de publicaciones. ¿Qué ocurre? Que hoy en día vivimos en un mundo en el que tenemos, la lectura tiene, el libro tiene un gran competidor, y ¿sabéis cuál es? Que son las imágenes, son los dispositivos electrónicos, los móviles, de los cuales dependemos tanto, somos adictos a los móviles, a las pantallas, a las televisiones, a las tablets, a los relojes digitales. Y ese es, podemos decir, el gran rival de la lectura y del libro. Por tanto, una nueva biblioteca es un templo de la lectura, es un templo de la cultura, es un templo del saber, al igual que un colegio o un instituto. Y por tanto tenemos que fomentar la cultura porque necesitamos personas instruidas, formadas y que tengan sus propias opiniones a través de un espíritu crítico. Y eso se consigue fundamentalmente a través de la lectura, porque ¿sabéis lo que decían los filósofos griegos? Que cuanto más se sabe, más cuenta se da uno de lo poco que sabe. Y eso significa que hay muchas personas que no saben ni mucho ni poco. Es que no tienen la preocupación de saber cuánto saben o dejan de saber. Y eso es una pena y es una tragedia que ocurra no a una parte de la población, sino que sea un mal de la sociedad en general. Y por tanto, hay que conseguir que la lectura triunfe y sobre todo que el libro, que algunos enterraban y consideraban que iba a desaparecer, pues que siga sobreviviendo a pesar de todo. ¿Cuándo está previsto que comiencen las obras y cuánto tiempo podrían durar? Pues mira, está previsto, sabéis que las obras, no sé si alguna vez habéis hecho alguna obra, vuestros padres han hecho alguna obra en vuestras casas, se sabe cuándo empiezan, pero después cuesta, ¿no? Lo que sí está claro es que empiezan este mes de junio, que ya hay una empresa adjudicataria que va a hacer la obra y que está previsto su finalización a finales del año que viene. Tiene previsto un plazo de ejecución de 18 meses. Muchas veces el plazo de ejecución pues depende de la meteorología, si llueve mucho, si hay inconvenientes, pero lo que esperamos y deseamos es que entre finales para la Navidad del 2026 o principios del 2027, en enero, podamos tener esa biblioteca y sobre todo un compromiso mío, que a esa inauguración de la biblioteca estaréis invitadas para que vengáis y que podáis ser de las primeras personas que con vuestro persona a la cabeza, que podáis ver esas instalaciones que además espero que uséis mucho, no solo de niños jóvenes, sino de adultos, sobre todo para disfrutar de ellas. Además de la lectura y el estudio, ¿qué otras actividades culturales cree usted que se podrían desarrollar en la nueva biblioteca? Pues fijaros, pues algunas que os encantan, cuentacuentos, presentación de libros, exposiciones, ciclos de libroforums, encuentros culturales, debates, que sea un lugar de encuentro cultural, donde el gran protagonista sea el libro. El libro, como decía anteriormente, de cualquier tipo, de cualquier temática y sobre todo para todos los públicos. Por tanto, tiene muchas posibilidades y os voy a decir un secreto para que no lo escuche mucha gente. Estoy muy ilusionado con ese proyecto porque es de los proyectos que uno dice que estar en política merece la pena cuando sacas adelante proyectos que son para
para el disfrute y el uso de toda la sociedad. Yo creo que eso es importante y esos son de los equipamientos que quedan para siempre. Nosotros pasamos, pero eso queda para siempre. Y por tanto me siento orgulloso y feliz. Y sobre todo el hecho de que podamos transmitirlo a través vuestra, que sois los primeros que conocéis de esta biblioteca. Próximamente, vuelvo a repetir, empezará la obra y he dicho que para la inauguración, pero también voy a intentar que vengáis para la presentación, el inicio de la obra. ¿Está previsto incluir espacios para talleres, clubs de lectura o encuentros con autores? Sí, porque yo tengo un director general de cultura, José Antonio Moreno Durán, que creo que estuvo aquí, que estuvo hablando de cultura y de la lectura, y tenemos previsto que cuando se inaugure la biblioteca municipal hay una realidad que tenemos que hacer una programación variada para niños, para jóvenes y para adultos, y donde sea importante el hecho de contar también con una base de libros, que haya un gran archivo y que tengamos realmente que se pueda utilizar un número muy importante de volumen, y por lo tanto habrá que hacer inversiones en equipamiento. Además, las instalaciones serán todas nuevas, será un lugar como cuando uno abre un regalo o un juguete nuevo, ¿no? Pues eso es lo que queremos, que sea algo que ilusione a los vecinos de San Pedro y yo especialmente a los jóvenes. Eso va por nosotras. ¿Qué estrategia tiene pensada desde el ayuntamiento para animar a los niños y niñas a visitar la biblioteca y leer más? Pues mira, la principal estrategia es que cuando se inaugure la biblioteca es hacer un programa de visitas escolares para que todos los centros educativos podáis visitar sus instalaciones. Porque ya sabéis que hay alumnos que en las clases hay alumnos que estudian más y alumnos que estudian menos, lo sabéis, ¿no? Como en todos los sitios. ¿Qué ocurre? Que hay alumnos que no estudian nada o poco, que si no los vamos a llevar en visitas escolares a lo mejor no irían nunca o irán poco. Por lo tanto, vamos a intentar que todos los centros educativos de San Pedro Alcántara, de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos, pasen por la nueva biblioteca cuando se inaugure. Es decir, y que eso lógicamente montemos actividades donde, como tenemos esa terraza que es transitable, podamos hacer cosas donde podáis estar y donde podáis intervenir no solo pasivamente, sino organizar actos donde esté allí. Y si es posible, incluso que hagáis, cuando se inaugure, un programa desde la propia biblioteca. En una época en la que las pantallas están tan presentes, ¿cómo cree usted que podemos volver a dar protagonismo a los libros? Mirad, yo vengo ahora mismo de una librería. No sé si sabéis cuántas librerías hay en San Pedro. ¿No sabéis cuántas librerías hay en San Pedro? Dos. Una en calle La Gasca, que se llama Librería Nobel, esto es publicidad, y otro en la avenida Oriental, que se llama Delta, donde muchas veces vais incluso a comprar material escolar, vais con los cheques libros. ¿Qué ocurre? Que nos tenemos que plantear que cuando uno hace un regalo, ¿cuánto cuando vais a un cumpleaños regaláis un libro? Eso no respondemos. Os hago esa pregunta. ¿Cuántas veces os regalan un libro y lo veis como algo, uy, qué alegría, me hace ilusión? Esa es la clave, porque ahora mismo nuestro problema son los dispositivos digitales. Este es el gran enemigo del libro. Porque el libro es en papel, porque hay libros, que ya sabéis que hay audiolibros, existen también los libros digitales, que es una buena herramienta, pero el papel tiene su encanto y las librerías tienen su encanto. Y el libro, yo soy una persona que nació en el siglo XX, vosotros no, habéis nacido en el siglo XXI, yo nací en el siglo pasado, en el año 63, y ya cuando llegaba el final del siglo, que decían que se acababa el mundo, el final del año 2000, ya había muchas personas que decían que el libro iba a desaparecer como tal, que iba a haber nada más dispositivos digitales y que todo se leería a través de pantallas electrónicas. Pues el libro está resistiendo. El libro está resistiendo. Las cifras de venta de los libros están aumentando porque el gusto, los sentidos, el tacto, el olor, la vista, todos esos sentidos hacen que las personas consideren que el libro es una joya. Y simplemente hay que deciros que los libros surgen en la época, podemos decir, en la historia antigua, con los sumerios, con los egipcios, y ha llegado hasta ahora. Por tanto, luchar y trabajar porque los libros sigan sobreviviendo, porque los libros, ¿sabéis cuándo ocurre cuando hay personas que no quieren la libertad, la democracia? Lo primero que hacen es quemar los libros. Se queman los libros porque no quieren que haya libertad de expresión, y en los libros vienen las ideas de todas las ideas.
Por tanto, aquí tenemos que defender entre todos los libros. Y yo soy un enamorado de los libros, por tanto, para mí no es difícil. Por tanto, la biblioteca se va a convertir en el templo de la lectura y del libro. Desde nuestro colegio quisiéramos proponerle la creación de espacios lectores en plazas, parques u otros lugares públicos. ¿Considera que sería una propuesta viable? Sí sería viable en esos espacios públicos. Mira, ayer me hacía una persona una afirmación que yo me quedé pensando y dije, ¿es verdad lo que me está diciendo? Estuve ayer en un parque, en el Parque de los Tres Jardines, lo conocéis, ¿no? Sí. Y había una persona sentada leyendo un libro. ¿Qué hacía? Y yo me quedé, digo, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Es decir, se ve. Quien me lo dijo con total naturalidad, como diciendo, es un bicho raro, en un banco, bajo la sombra de un árbol, leyendo un libro. Es que precisamente es que esos lugares tienen que ser espacios de encuentro. Los parques, la naturaleza. Muchas veces hay gente que lo veis también, está en la playa en una hamaca y están leyendo un libro, en un tren, en un avión, en un banco. Es que la lectura, cualquier momento es bueno para poder leer. Y esos espacios, esos intercambios son positivos. Incluso hay lugares donde se realizan en cafeterías. En cafeterías hay un lugar donde hay intercambio de libros. Solo hay un pequeño pero. Que cuando tienes esos espacios donde la gente podía coger libros, donar libros, ¿sabes cuál es el único problema? ¿Cuál? Pues los que no defienden la cultura, que donde prima la incultura, los actos vandálicos, que te rompen la estructura donde están los libros, donde estropean los libros, eso lo sabéis. Entonces, ese es el principal problema, que también te rompen los bancos, te rompen las papeleras, ese es el principal problema. Pero deciros que esos son los lugares mejor para leer. Está muy bien leer en casa, en una biblioteca, pero el mejor sitio es debajo de una sombra, de un árbol. Ese es el mejor sitio para leer. Y respirando y por la naturaleza. Ese es el mejor sitio. Y así lo hacían los primitivos filósofos. ¿Qué opina usted de las bibliotecas al aire libre o los puntos de intercambio de libros en lugares públicos? Pues ya lo he dicho. Es que el principal lugar donde se tendría que leer son en los espacios públicos, en los parques, en la naturaleza, en un monte, y sobre todo donde nadie te moleste, donde el sonido que escuches, en vez de ponerte unos cascos, escuches el sonido de los pájaros, la brisa de los árboles, estés escuchando, estés oliendo el olor de las flores o de la pradera verde o de las plantas, también que te estén molestando insectos, porque también evidentemente hay insectos, pero donde estés contigo mismo, porque la lectura hace que igual que la radio te envuelve también en imaginación y creatividad, donde te metas dentro de un mundo, porque un libro te permite viajar, vivir en mundos que no conoces ni conocerás nunca. En galaxias lejanas, en lugares, es decir, en 1000 sitios, y eso te lo permite el libro. ¿Podría compartir con nosotros algún libro de su infancia o juventud que le haya marcado especialmente? Pues mirad, los libros de mi infancia me gusta mucho la ciencia ficción y la historia, por ser profesor de historia, pero los libros de mi infancia que más me marcaron eran los libros de Julio Verne. No sé si habéis escuchado La Vuelta al Mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, pues esos libros, Miguel Strogoff, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, El nombre de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Es decir, yo me aficioné mucho a la novela histórica y por ahí empecé a estudiar historia y soy profesor de historia. Y me apasionan los libros de aventuras, de ciencia ficción, imaginación. Me encantan los libros que tienen que ver, por ejemplo, con la serie Juego de Tronos, con la aventura, novelas fantásticas y sobre todo también, pues evidentemente, pues mucho que tiene que ver con la realidad, ¿no? También con la cultura, con la política, con los ensayos, un poco de todo, pero en mis tiempos libres, novela histórica y ciencia ficción, es lo que más me gusta. Bueno, si no le importa, don Javier, vamos a empezar con la despedida, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias, don Javier, por haber compartido su tiempo con nosotros y por explicarnos con tanto detalle este ilusionante proyecto para San Pedro. Nos emociona pensar que dentro de poco nuestra localidad contará con una biblioteca moderna, inclusiva y abierta a todos los vecinos y vecinas. También le agradecemos de corazón que siempre haya creído en este pequeño gran proyecto de radio escolar, que sigue creciendo gracias a personas como usted. Esto ha sido todo por hoy en Radio 6 San Pedro. Nos escuchamos en la próxima entrevista. Y ya sabéis, un libro puede cambiar tu día.
Sin duda alguna. Enhorabuena, chicas. Javier, te has dado cuenta y te has fijado en la nueva generación de comunicadores que tenemos, ¿no? Son maravillosas. Simplemente decirte que ha sido un ratito de felicidad, felicidad plena. Porque estar con alumnos de un colegio, que es mi profesión, estar encima hablando de un nuevo equipamiento con una nueva biblioteca y hablar de libros que me apasiona, solo me ha faltado hablar de una cosa que tú y yo sabemos, pero ya. Bueno, pero eso será para otro día. Ya lo dejamos para otro día. A la Madrid, como siempre, Javier. Como siempre, a la Madrid, amigo, pero siempre. Y decirte que es una maravilla. Quiero felicitar a Joaquín, al 6 San Pedro Alcántara y a estas niñas que son espectaculares y que tienen una carrera por delante muy importante, siempre y cuando estudien. Eso se consigue a través del esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, el afán de superación y también disfrutar y vivir la vida. Desde luego que sí. Gracias, Javier, un abrazo, querido amigo, gracias. Un abrazo, amigo mío. Daniela, Lola, Ana, Alicia, una cosa, felices vacaciones de verano, seguid estudiando, preparados para los exámenes y volvemos en septiembre, ¿os parece? Sí. Venga, Sí. fantástico. Feliz vacaciones de verano, chicos, adiós, chicas, hasta Adiós. luego, adiós. Qué maravilla tener a la nueva generación de comunicadores, de radio, de comunicadores, en el taller de radio del CEIP San Pedro Alcántara con estas grandes voces. Bueno, ya están escuchando de fondo la sintonía que caracteriza nuestro espacio de 2 horas en directo que cada día le ofrecemos tanto en la radio como en televisión en el sistema streaming a través de internet www.rtvmarbella.tv. Con la dirección de Antonio Borrego, con la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, hoy nuestros almirantes Cristóbal Ruiz y don Alejandro Carrión. Don Alejandro, ¿cómo se lo ha pasado usted hoy? Muy bien, Jesús, ¿cómo va a ser? Me alegro mucho de que estés ahí con nosotros, apoyando y sobre todo que sean nuestros pies y nuestras manos. Hay algo importante que quiero hacer, Vox Populi, lo hago públicamente porque nos han enviado un agradecimiento enorme a todo el equipo de este programa de Ahora Marbella Radio, cuando queda casi estamos finiquitando, porque desde el colegio del CEIP San Pedro nos han dado la enhorabuena por la fusión y difusión que estamos realizando como radiofonistas que somos y profesionales a la incentiva de esas voces infantiles, esas voces de estudiantes que llenan de ilusión y de juventud las ondas durante un ratito cada miércoles, y de aquí lo hago ya extensible a todos los compañeros. Pásenlo bien, adiós.